Celebramos hoy en la Iglesia Católica la solemnidad de la Santísima Trinidad y de ninguna manera, porque no es conveniente, quiero yo entrar en un tratado de cómo entender la Trinidad. Solo quisiera que ustedes se les quede dos expresiones bien grabadas en su cabeza que se utiliza o utilizamos nosotros en teología. Digo nosotros, pues los que hemos estudiado teología, se utiliza en teología. Dos expresiones. La primera, la Trinidad inmanente, y la segunda, la Trinidad económica. La repito, la primera, Trinidad inmanente, y segunda, Trinidad económica. Así se llama, así se dice. ¿Qué significa la Trinidad inmanente? En términos sencillos, y espero yo ser fiel porque sencillez no debería de ser de ninguna manera simplicidad en el sentido de que no muestre lo que es, pero espero yo ser fiel a lo que la teología dice. La Trinidad inmanente es la Trinidad en sí misma, es decir, la Trinidad eterna. La teología intenta de manera racional, un discurso racional, explicar la Trinidad inmanente. ¿Cómo es aquello que Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero no son tres personas sino una sola? Y entonces el discurso que intenta explicar la Trinidad inmanente termina siendo muy filosófico, porque utiliza categorías filosóficas para explicarlo. Yo de ninguna manera quiero hablar de la Trinidad inmanente, pero sí quiero que se les quede grabada la frase en la cabeza. La Trinidad económica, dicen los teólogos, es la Trinidad revelada en la economía de la salvación, por eso se llama económica. Es decir, la economía de la salvación, de hecho la expresión también es utilizada en el Catecismo de la Iglesia Católica porque es expresión teológica, es simplemente la manera como Dios se nos reveló a nosotros y queda fundamentalmente, repito, fundamentalmente vista, narrada en la Escritura. Entonces la Trinidad económica es la manera en que la Escritura recibe, o la manera en que podemos leer en la Escritura que Dios, siendo uno, también se le llama que es Dios Padre, que es Dios Hijo y que es Dios Espíritu Santo. Y si ustedes leen la palabra de Dios, y me refiero sobre todo al Nuevo Testamento, queda bien claro que la palabra Trinidad, aunque no existe, no está por ningún lado, sí queda claro que el texto revelado, es decir, el Nuevo Testamento fundamentalmente, la Biblia, habla de que Dios es Padre, de que Dios es Hijo y de que Dios es Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el texto revelado, los evangelios y las cartas de San Pablo fundamentalmente, hablan de que Jesucristo tiene el mismo nivel y es catalogado a la misma altura de Dios Padre, por tanto es también Dios, y de que el Espíritu Santo también es Dios. Esa es la Trinidad económica. No entra en un discurso teológico a explicar cómo es que eso funciona, queda ahí grabado y hay textos. De hecho, el evangelio del día de hoy es uno de esos que podría decir, es Jesucristo mismo diciéndole a sus discípulos: vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay muchos más. En la segunda lectura queda bien claro que el Espíritu también es Dios, cuando dice San Pablo a los romanos: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios,
esos son hijos de Dios. Y por ningún lado aparece en el Nuevo Testamento de que nosotros creamos entre dioses. Son el mismo. ¿Es claro? Entonces yo, teniendo eso claro y esperando y confiando que ustedes graben esas dos expresiones en la cabeza, entonces me voy a referir más a la Trinidad económica, por aquello de la economía del aprendizaje también. Es decir, para que quede más claro y más sencillo. No a la Trinidad inmanente, de ninguna manera. ¿Cómo se revela entonces Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Mire, y quizás solo me voy a referir a la primera lectura, porque hay de alguna manera tres grandes verbos. La primera lectura habla de Dios Padre, pero no habla hablando de Dios Padre como unidad, como único Dios, utiliza muchos verbos. No los voy a mencionar ahora. Hablando de Dios Espíritu Santo, utiliza uno. Hace 8 días yo hablé de ese verbo. Dice, el Espíritu Santo guía. ¿Recuerda que hace 8 días yo en Pentecostés hablé del Espíritu Santo como guía? En la lectura, en la oración colecta, que es con la que se abre la misa, se habla del Espíritu Santo como el Espíritu santificador. El Espíritu Santo es el santificador porque es la guía, aquel que nos guía a los cristianos. Por tanto, nos guía por el camino de la santidad. Por eso es santificador, porque guía y también porque Él es el que infunde la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y es por tanto el que infunde la vida del que es totalmente santo, de Dios. No voy a hablar de eso, solo lo menciono. Jesucristo, y estoy hablando de la Trinidad económica, es decir, lo que hace cada una de las personas en la actividad salvadora de nosotros. Eso es la Trinidad económica. ¿Es claro? Jesucristo sencillamente es el Redentor, es el que ha sido enviado, es decir, la segunda persona, el Hijo, es el que es enviado por el Padre para salvarnos, para darnos la salvación, y se da en su muerte, en su pasión, muerte en la cruz, y en su resurrección. Nos salva, nos redime. Es decir, aquel abismo que nuestro pecado, por tanto, nuestra humanidad pecaminosa, creó entre Dios y el ser humano, entre el ser humano y Dios, Jesucristo vino a unir ese abismo. Vino a ser el puente. Y entonces la naturaleza humana, que quedó dividida de la naturaleza divina por nuestro pecado, con la venida de la segunda persona queda redimida, es decir, la naturaleza humana queda perdonada y puede ser asumida en la naturaleza divina. Es el Redentor. Y en el Evangelio es el que envía, vayan y bauticen. Es decir, es el que nos envía a continuar la obra de redención con nuestros hermanos. Espero no ser muy complicado. Eso es lo que se dice del Hijo. Y el Padre, el Antiguo Testamento habla solo del Padre. Hay solo algunas notas que muestran lo que va a ser luego la doctrina de la Trinidad, pero en el Antiguo Testamento no hay como tal una doctrina desarrollada de la Trinidad. Entonces, cuando se habla del Deuteronomio, o cuando leemos y escuchamos el Deuteronomio, está hablando de Dios Padre, y a eso me quiero yo referir. Primera cosa, el texto de hoy es bellísimo. Yo los invito a que en la casa de ustedes, porque no lo voy a poder comentar todo, ya se me fueron varios minutos solamente diciendo esto, pero creo yo que era necesario. El texto de hoy es bellísimo porque primero muestra la naturaleza del Dios en el cual ustedes y yo creemos. Muestra lo esencial del Dios cristiano. ¿Y qué es lo esencial del Dios cristiano? Que de hecho pone las bases para la doctrina de la Trinidad. Bueno, una de las cosas esenciales del Dios cristiano es que es un Dios
que se comunica con el ser humano. Voy a leer. Es Moisés haciendo una pregunta retórica que se llama. Pregunta a cada uno de nosotros, nos pide que preguntemos a los tiempos pasados. Nos pide que investiguemos desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, es decir, desde siempre. No hay límite cronológico. Y vea la pregunta, ¿hubo jamás desde un extremo al otro del cielo? Es decir, tampoco hay límite geográfico, ni cronológico ni geográfico. Una cosa tan grande como esta, ¿cuál es esa cosa tan grande? ¿Se oyó algo semejante? Empieza de manera muy poética, de hecho, porque todavía nos tiene como en suspenso de qué está hablando Moisés. Y ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué pueblo ha oído sin perecer? Escuchen, ¿qué pueblo ha oído que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? Es decir, la esencia del Dios cristiano es que es un Dios que se comunica. Es un Dios que entra en diálogo con cada uno de nosotros. Moisés dice, eso se puede decir de otra manera, yo lo estoy diciendo que quizás a la manera contraria de Moisés. Moisés lo dice es que el ser humano escuchó a Dios. Y él dice luego es propiamente el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Es decir, que ese Dios se comunica con el ser humano. ¿Sí me hago entender? Esa es la esencia del Dios cristiano. Nosotros creemos en un Dios que se comunica con nosotros, que entra en diálogo con nosotros y por tanto, que el ser humano, escuchen bien, es capaz de escuchar la voz de Dios. El creador, Dios Padre, que es el creador de todo, nos creó a ustedes y a mí con un chip metido para poder escucharlo a Él. Es decir, como si fuera, nos hizo de tal manera que nuestra constitución, filosóficamente se dice constitución ontológica, ¿qué quiere decir? Es decir, por nuestro mismo ser de hombre, viene dentro de nosotros la posibilidad de escuchar a Dios. Eso se dice filosóficamente ontológico, en nuestro ser ontológico. Es decir, nosotros no necesitamos, por decirlo así, nada externo para poder escuchar a Dios. Venimos ya con eso metido dentro de nosotros, con la capacidad de escuchar a Dios, porque Dios quiere comunicarse con nosotros, porque Dios quiere entrar en diálogo con nosotros. Lo primero, esa es la esencia de Dios. Ojo, yo dije que esta es la base para la Trinidad. Yo ahorita no voy a explicar por qué, dejaría para dentro de un año que vuelva a verla, no me da para tanto, el tiempo pues. Y sigue Moisés. ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo? Es decir, es un Dios que entra a la historia de un pueblo, lo escogió para que ese pueblo fuera el prototipo. ¿Qué es prototipo? Es decir, como el molde, para que fuera la imagen, para que fuera el modelo de todos los demás pueblos de cómo es que se escucha a Dios. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Me quedaron ahí, yo ya no sé si esto es. El pueblo de Israel se convierte en modelo para cada uno de nosotros de cómo el ser humano puede escuchar a Dios, porque así lo quiso Dios, lo escogió a él, al pueblo de Israel, y en ese pueblo empezó a revelar su palabra, empezó a revelarse, empezó a mostrarse. Y entonces, si queremos
saber cómo se escucha a Dios, tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver cómo el pueblo de Israel escuchaba a Dios. Ahí está el modelo. No está ni en mí ni en el Papa, no, es el pueblo de Israel, es decir, la Biblia. Ahí encontramos el modelo. Y sigue diciendo Moisés más precisamente cómo habla. Primero dice que habla y luego dice que habla en un pueblo específico y luego dice cómo. Voy a seguir leyendo. A fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso. Es decir, Dios habla en la historia del pueblo de Israel. Bien importante, bien importante. Dios habla en la historia de cada uno de nosotros. Entonces, es un Dios que se comunica, que entra en relación, es un Dios que habla, es un Dios que habla y se comunica en la historia del ser humano. Y por tanto, es un Dios que está a cada instante y momento diciendo algo. El problema es que ustedes y yo perdemos la sutileza para escucharlo en nuestra propia historia. Mire, y sin querer ser dramático, porque de ninguna manera me gusta ser dramático, pero tuve un diálogo con una monjita, que Pedro estaba ahí, ¿no? De pura casualidad, y me dejó pensando la monjita, después de las 11 de la mañana, misa de 11 de la mañana me dejó pensando la monjita, y luego seguí el diálogo con el padre. La monjita y el padre yo creo que son de la misma edad, y entonces terminé yo hablando con el padre de las estaciones de la vida. Las estaciones de la vida. Y él dijo, yo no lo dije, él lo dijo, que él ya está llegando al invierno de su vida. Y inmediatamente me puso a mí en el otoño. Ya salí de la primavera casi, pues, según él. Y terminé yo diciéndole sencillamente que para mí sabiduría, un diálogo con una monjita así de la nada, terminó llevando a todo eso y a cada partida de un rico corte de carne de res y un suculento vino que él sacó, pues la cosa se encendió y empezamos a hablar de las estaciones de la vida. Espérense, porque ustedes van a decir porque está hablando de ahí, porque está hablando de eso, porque tiene que ver. Y yo le dije que para mí la sabiduría de la vida, o la sabiduría, no inteligencia, sabiduría, que es muy distinto a ser inteligente, sabio, tiene que ver con vivir cada una de esas estaciones al tope. Y le dije yo, y le cité momentos de mi verano y primavera, o de primavera y verano, como se quiera, pues primavera y verano, y le cité momentos de mi vida, y le dije yo, definitivamente no me arrepiento de nada, pero de nada es de nada, y estoy bien contento con todo lo que el Señor me dio y cómo lo viví. Y le dije, y él me dijo, sí, yo tampoco, hoy no puedo hacer cosas que hacía hace 10 años, no puedo, pero no necesito porque ya las hice. Y estuve bien contento cuando las hice. Y ya ahora pues ya no las hago, punto, acabó. Hago otras cosas. Y él, en su otoño, ya acercándose al invierno, dijo él, dijo que también. O sea que brindamos y dije, salud, nos echamos el vino. Y dije, pues ya, sigamos la vida y hasta que nos dé. Bueno, en cada una de esas estaciones de mi vida, yo echo una mirada hacia atrás y descubro cómo Dios se me ha revelado, cómo Dios se ha mostrado, cómo Dios me ha alentado, cómo Dios me ha hablado.
creo yo que la Trinidad, la celebración de esta festividad, es tiempo para hacer eso. Donde quiera que ustedes se encuentren, primavera, verano, otoño, invierno, yo qué sé, simplemente les pido que descubran cómo Dios ha actuado en cada uno de ustedes. Ese Dios que entra en diálogo con nosotros ha actuado en cada una de esas estaciones de nuestra vida. Y nosotros, como creyentes, solo tenemos que intentar descubrir cómo y qué nos ha dicho. Y continuar adelante hasta que nos llegue el invierno y nos quedemos congelados. Pues sí, el invierno. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a hacer eso cada día y de esa manera celebremos esta gran solemnidad. Pongámonos de pie. Creo en un solo Dios,